4 de junio de 1943, base naval de Norfolk, Virginia. El cabo Hans Butcher, capturado en Túnez semanas antes, bajó la rampa del carguero con lo que quedaba de su convicción: la certeza de que Estados Unidos era una nación desorganizada, decadente y frágil, como decía la propaganda de Goebbels. Pero en ese momento, frente al puerto militar más grande del planeta en pleno funcionamiento, algo comenzó a resquebrajarse. Mientras sus ojos seguían buscando trincheras o cercas, vio mujeres operando grúas, civiles vendiendo café junto a acorazados y soldados negros en puestos de mando. La estructura del puerto de Norfolk procesó, en una mañana, más carga que Hamburgo en una semana. Eso no parecía un país en guerra, parecía un imperio en movimiento. Lo que estos prisioneros encontrarían en las próximas semanas no sería odio, castigo o privación, sino una abundancia tan explícita, tan segura, que se burlaba de la escasez alemana. Este documental revelará cómo los prisioneros de guerra alemanes, moldeados por el acero de la obediencia, entraron en contacto con algo mucho más destructivo: la realidad de una sociedad libre, funcional y superior en todos los frentes. La mayor derrota del nazismo no fue en el campo de batalla, fue cuando vio a Estados Unidos trabajando. Pero antes de sumergirnos en los datos, hay una estadística que define esta historia mejor que cualquier discurso. Entre 1943 y 1946, más de 425,000 soldados alemanes fueron enviados como prisioneros a los Estados Unidos. De estos, solo 54 lograron huir durante más de 30 días, y más de 5,000 voluntariamente regresaron como inmigrantes. No encontraron tortura, hambre ni trabajos forzados. Lo que vieron fue algo aún más inquietante: fábricas que producían más acero que todo el Valle del Ruhr, campos agrícolas más grandes que las ciudades alemanas, supermercados abastecidos y mujeres que operaban maquinaria pesada, todo funcionando sin pánico, sin censura, sin camuflaje. Vinieron esperando una nación decadente. Encontraron un imperio silencioso. Si valoras la historia basada en datos, las fuentes primarias y la investigación profunda, suscríbete al canal y ayuda a difundir estas historias que revelan el lado menos contado de la guerra. El barco atracó poco después de las 6 de la mañana. La niebla atlántica aún cubría parcialmente el muelle, pero nada ocultaba la colosal figura de las grúas en movimiento, las locomotoras operando con precisión y las grúas levantadas como los brazos metálicos de una entidad industrial. Fue la base naval de Norfolk, Virginia, 1943. Para los primeros prisioneros del ejército alemán, hombres endurecidos por el desierto africano, por la propaganda de Berlín y por la doctrina de la eficiencia alemana, este iba a ser un punto de paso. Se convirtió en un punto de quiebre. El sargento Friedrich Krauss, un veterano de la campaña francesa, describió la escena en sus memorias publicadas en la década de 1950. No hubo caos, no había prisa. Había una máquina invisible trabajando, con precisión y calma, como si el tiempo y el espacio hubieran sido dominados. En Norfolk, los prisioneros no encontraron soldados armados gritando órdenes. Encontraron civiles sirviendo donas, y trabajadoras, mujeres, que conducen equipos de carga con familiaridad y autoridad. En los registros logísticos de la Marina de los Estados Unidos, Norfolk movía un promedio de 120,0 toneladas de suministros al día, el triple de la capacidad combinada de los puertos de Hamburgo y Kiel en el apogeo de la Armada alemana. La base operaba de forma continua, 24 horas al día, 7 días a la semana. Las grúas no se detuvieron. Los trenes no lo esperaban. La guerra fue alimentada como una línea de ensamblaje nacional. Y todo esto, ante los ojos de los prisioneros recién capturados, ni siquiera estaba protegido por disfraces. Nada estaba oculto. En lugar de ocultar sus recursos, Estados Unidos hizo alarde de ellos, no por arrogancia, sino por confianza. Un detalle que causó malestar inmediato fue la completa integración racial en las operaciones civiles y portuarias. Los hombres negros operaban junto a los blancos, coordinando cargas, supervisando tareas y, en algunos casos, dando órdenes. Para los soldados entrenados bajo las leyes de Nuremberg, la mera visión de un afroamericano en una posición de autoridad era en sí misma una disonancia doctrinal. Pero allí, esto era rutinario. Aún más inquietante fue la ausencia de tensión. Esa base, que podría ser un objetivo valioso para el sabotaje,
Funcionaba a un ritmo similar al de una ciudad, abierta, visible, eficiente. Los prisioneros no fueron llevados en camiones cerrados. Caminaban en formación, observaban, pero sin esconderse de la población. En documentos de la Cruz Roja Internacional hay relatos de prisioneros atendidos por soldados judíos, algunos de los cuales hablaban alemán con fluidez y explicaban los términos de la Convención de Ginebra con cortesía profesional. Fue una afrenta moral inesperada. Los prisioneros esperaban odio, recibieron reglas, esperaban humillación, fueron guiados con respeto. Un hecho ignorado por muchos funcionarios alemanes hasta ese momento está comenzando a emerger como un factor definitorio. La producción industrial de acero estadounidense en 1943 había alcanzado los 82 millones de toneladas, 7 veces la producción alemana en el mismo período. Si te sorprendió esto, comenta a continuación. Datos impactantes. Los prisioneros, por supuesto, no sabían el número exacto, pero sintieron el efecto. El olor a metal fresco, el ruido continuo de las vías, el humo de las locomotoras y la presencia simultánea de docenas de barcos que se cargaban y descargaban ante sus ojos, formaban una sinfonía de poder. Para una mentalidad formada en la supremacía técnica alemana, esto no solo fue inesperado, era inaceptable. Lo que llamaron industria estadounidense caótica resultó ser un engranaje ininterrumpido, sostenido por la libertad, la confianza y la abundancia. Mientras salían del puerto, pasando junto a vendedores ambulantes y bandas de música que tocaban en mítines de bonos de guerra, los prisioneros cruzaron un umbral invisible. El campo de batalla físico se había quedado en África. El campo de batalla ideológico no había hecho más que empezar, y el siguiente golpe a la doctrina no vendría de un cañón, sino de la ventana de un tren. Porque lo que estos hombres verían durante el traslado al campo estadounidense desafiaría aún más sus convicciones. Fábricas que operan sin secreto, ciudades sin miedo, trenes de pasajeros que transportan enemigos con cojines en sus asientos. Lo que sigue es más que un viaje. Es un desmantelamiento lento e irreversible de lo que quedaba del Reich en sus mentes. Abordar los trenes no se hizo con prisa, ni en silencio. Los prisioneros recibían instrucciones claras, en alemán, y eran conducidos a vagones de pasajeros ordinarios, con asientos acolchados, grandes ventanas y ventilación. La ausencia de aislamiento físico fue la primera disonancia. Los vagones de ganado estaban esperando. Encontraron consuelo. Pero fue a través de las ventanas que comenzó la verdadera desorientación. La línea ferroviaria atravesaba estados industriales desde el este hasta el interior del país. En cada parada, un nuevo choque. Las familias estadounidenses acudieron en masa a las estaciones. Algunos niños saludaron, otros solo miraban los uniformes extranjeros con curiosidad. No hay atmósfera de pánico, no hay carteles de censura, no hay intento de ocultar lo que había allí. En Washington, D.C., cientos de civiles compartieron la misma plataforma con los prisioneros, separados por una delgada fila de guardias. Los soldados estadounidenses se embarcaron para entrenarse mientras, a pocos metros, los veteranos de África, ahora capturados, observaban las despedidas. Hombres y mujeres se abrazaron en público. Los jóvenes besaban a sus novias antes de irse. En Alemania se desalentaron las demostraciones públicas de afecto en tiempos de guerra. Aquí, eran normales. El tren se dirigía hacia Pensilvania. Las fábricas eran visibles, operando a plena capacidad. Los nombres de las empresas, Glenn L. Martin, Bethlehem Steel, DuPont, estaban pintados en letras gigantes. Nada estaba oculto. En palabras de un prisionero citado en el informe de inspección suizo de julio de 1943, pusieron el nombre de las fábricas en la fachada como si estuvieran desafiando a los cielos para atacarlas. En los estacionamientos, cientos de autos pertenecientes a los trabajadores. La producción de bombarderos B-26 se realizó a plena luz del día. Los prisioneros pudieron contar los aviones listos en la línea, esperando el transporte. No había ningún secreto, no había miedo. Esa era la doctrina estadounidense. Eficiencia visible. Las noches fueron igualmente reveladoras. A medida que atravesaba áreas industriales, los hornos de las acerías arrojaban luz naranja al cielo. Las minas de carbón operaban con 3 turnos. Los edificios administrativos estaban abiertos hasta pasada la medianoche. En lugar de apagón, luz eléctrica.
En lugar de silencio, movimiento. En ciudades como Harrisburg y Reading, los trenes se detenían junto a estaciones abarrotadas. Los prisioneros vieron a los trabajadores estadounidenses cambiar de turno. Camisas limpias, relojes de pulsera, zapatos de cuero. Un trabajador abrió su lonchera, desechó una manzana por la mitad y recogió otra. Un gesto común. Pero para los soldados que habían visto a sus camaradas comer proyectiles podridos en el norte de África, fue una burla involuntaria. Estaban viendo la retaguardia del enemigo, y era más fuerte que la línea del frente. El concepto de seguridad militar, tan central en la doctrina nazi, parecía haber sido reescrito, mientras la Luftwaffe luchaba por proteger las fábricas en suelo alemán, con redes de camuflaje, y el desplazamiento de la producción clandestina. Los estadounidenses pusieron su industria en los ojos del mundo. Lo que los prisioneros vieron, y no pudieron explicar, fue la victoria de la confianza sistémica. La fuerza de los Estados Unidos no estaba oculta. Estaba en la báscula. La lógica era simple. Si no se puede ocultar, hazlo demasiado grande para destruirlo. Esta filosofía logística ha dado sus frutos. En 1943, Estados Unidos fabricó más de 86.000 aviones militares. Alemania produjo poco más de 25.000. Un oficial alemán, al aterrizar en uno de los campos de Texas meses después, declaró en voz baja: «Perdimos la guerra cuando subestimamos las vías». Era más que una metáfora. La red ferroviaria estadounidense, con más de 400.000 kilómetros operativos, estaba coordinada por sistemas telegráficos que conectaban fábricas, puertos y centros agrícolas. No hay comité central, solo un ecosistema funcional, interconectado, descentralizado y, sobre todo, resiliente. Y aún faltaba ver qué pasaba en el destino final de estos trenes, porque para los prisioneros, la incomodidad seguía siendo una sombra. El verdadero colapso de la doctrina vendría cuando descubrieran cómo serían tratados en los campos. Y lo que esos campos ocultaban no eran cercas, sino bibliotecas, radios, baños con calefacción y algo aún más devastador: libertad controlada. Cuando los trenes finalmente se detuvieron en el campo de Texas, los prisioneros alemanes estaban preparados para redescubrir el patrón de guerra que conocían. Esperaban alambre de púas, torres con reflectores, alojamientos improvisados, una relegación física a la condición de derrotados. En cambio, encontraron Camp Hearn. Inaugurado en diciembre de 1942, el campamento ocupaba 720 acres organizados, con una eficiencia que desconcertaba incluso a los oficiales veteranos. Había calles interiores pavimentadas, canchas deportivas, viviendas estandarizadas y una red hidráulica que proporcionaba agua caliente a todos los edificios. Cada prisionero dormía en una cama individual, con un colchón, sábanas limpias y una almohada. En los registros del Departamento de Guerra, el costo promedio de mantenimiento por prisionero era más alto que el presupuesto anual de un soldado de la Wehrmacht en el campo. El impacto psicológico fue inmediato. Los soldados que habían servido en Francia, Rusia y el norte de África ahora recibían comidas de 3.300 calorías al día, lavaban uniformes y descargaban inodoros. Pero fue la normalización de la comodidad lo que los desestabilizó. Dentro de la cafetería, el ambiente era silencioso, funcional. La comida venía en bandejas de metal, con porciones equilibradas. No había prisa, ni gritos. La administración siguió los procedimientos descritos en los manuales logísticos con una precisión casi industrial. El hospital del campo parecía haber sido trasladado desde una ciudad estadounidense. Máquinas de rayos X, quirófanos con equipos modernos, existencias bien organizadas de medicamentos, incluida la penicilina, todavía escasa en Alemania. Uno de los casos más citados por la Cruz Roja fue el tratamiento de una apendicitis severa en un prisionero alemán, operado menos de 4 horas después del diagnóstico, con total éxito. Los médicos estadounidenses y los prisioneros alemanes cooperaron en la atención interna. Era una inversión moral. El vencido era tratado con el mismo celo que el vencedor. Los informes del inspector suizo Emil Sandström de agosto de 1943 describen a Camp Hearn como excediendo los requisitos de la Convención de Ginebra en todas las categorías: alimentación, vivienda, higiene, recreación. Pero fue en los detalles donde se escondió el golpe más profundo a la doctrina nazi. En las salas de recreación, mesas de ping-pong, juegos de ajedrez, instrumentos musicales y bibliotecas repletas de más de 5.000 libros, muchos de ellos de autores prohibidos por el régimen alemán.
Thomas Mann, Erich Maria Remarque, Leon Feuchtwanger. Los hombres que habían sido borrados de las estanterías alemanas ahora guiaban los reflejos solitarios de los soldados perdidos. ¿Cómo podría un campo de prisioneros ofrecer literatura más libre que una universidad nazi? Había una lógica silenciosa detrás de la estructura de Camp Hearn, una máquina moral diseñada para operar sin violencia. La teniente coronel Cecile Stiles, comandante del campo, hablaba alemán con fluidez y explicaba las reglas del lugar a los recién llegados en un tono tranquilo. Más que imponer disciplina, ofrecía una autonomía controlada. Los presos podían elegir líderes internos, organizar horarios, sugerir actividades. El modelo se basó en la autogestión, monitoreada con precisión administrativa. La disciplina no se impuso con armas. Se sustentaba en la rutina, la dignidad y la previsibilidad. Un concepto difícil de comprender para los soldados entrenados en la doctrina del miedo. ¿Cómo mantener el orden sin opresión? ¿Cómo podría funcionar una prisión sobre la base del respeto mutuo y los procedimientos técnicos? En los registros del cuerpo de intendencia están las rutas de distribución de comestibles, con entregas semanales de carne fresca, café, azúcar, leche condensada y fruta, artículos que, en Alemania, en 1943, ya se habían convertido en rarezas. Cada bloque de viviendas tenía iluminación eléctrica estable. El campamento consumía más energía al mes que algunos pueblos de la campiña alemana. En los informes de la Administración de Energía, las estadísticas no dejaban dudas. Camp Hearn no era un centro de castigo, fue un experimento de eficiencia moral. Y quizás lo más desconcertante fue el hecho de que todo esto no se hizo para complacer al enemigo, sino para proteger lo que los estadounidenses llamaban principios. Los prisioneros eran tratados como hombres temporalmente fuera de combate. Y eso fue todo. Solo eso. Ni más ni menos. No hubo humillación. Y fue precisamente esta ausencia de humillación la que comenzó a erosionar los fundamentos ideológicos. Un prisionero escribió en su carta censurada: «Aquí no somos castigados. Estamos desarmados de civilidad». Pero la estructura aún tenía una capa más profunda de contradicción, porque los prisioneros pronto descubrirían que podían trabajar y que les pagarían por ello, no en moneda, sino en crédito de comedor. El concepto era simple, estadounidense y devastador. El trabajo voluntario sería recompensado con cigarrillos, chocolate, artículos de papelería, jabón, revistas. Para los soldados que venían de un régimen en el que el esfuerzo era una obligación patriótica y el sufrimiento era una prueba de valor, la idea de trabajar por elección y comodidad parecía una herejía. La cantina en el campo funcionaba como un microcosmos del mercado. Los productos llegaban semanalmente, suministrados por cadenas logísticas locales, en función de los pedidos y la demanda. Los prisioneros discutían qué comprar, intercambiaban artículos, organizaban pequeños mercados internos. Era el capitalismo en miniatura, desplegado dentro de una instalación militar, y más efectivo que cualquier muro. Al final del segundo mes, más del 85% de los presos elegibles se habían ofrecido como voluntarios para actividades productivas. Pero aún no habían visto el campo en su totalidad. El mayor impacto se produciría cuando salieran de las puertas, entraran en los campos, las fábricas y los silos agrícolas, donde la escala de la producción estadounidense no solo se revelaría, sino que se los tragaría. Porque si dentro de las murallas había comodidad, fuera de ellas había algo aún más difícil de aceptar. Un país donde la productividad provenía de la libertad, y esta idea era imperdonable. El primer turno de guardia llegó la mañana después de que se instalaron los prisioneros. Era un destacamento de la policía militar, compuesto principalmente por soldados afroamericanos, hombres altos, uniformados, armados y silenciosos. Para muchos de los prisioneros recién llegados, fue un momento de recalibración cognitiva. La doctrina racial nazi enseñaba que estos hombres no tenían cabida en el mundo moderno, y mucho menos en las estructuras de mando. Y allí estaban, no solo presentes, sino que operaban con autoridad, disciplina, y bajo el respaldo oficial del ejército de los Estados Unidos. Los prisioneros más radicales se negaron a obedecer órdenes simples. Uno de ellos, según los registros del campo, ignoró deliberadamente la instrucción de regresar a los cuarteles, pronunciando en voz alta que no aceptaría órdenes de subhumanos. El guardia lo ignoró. No hubo represalias, solo un informe. Y al día siguiente, ese mismo prisionero fue asignado a limpiar baños,
bajo la supervisión de otro soldado negro. El gesto, aunque sutil, fue más destructivo que cualquier castigo físico. Al ser tratados con indiferencia, los extremistas alemanes perdieron la etapa del conflicto. La fuerza no provino de la reacción, vino de la estructura. En otras situaciones, los prisioneros enfermos eran atendidos por enfermeras afroamericanas del cuerpo médico del ejército. Recibieron inyecciones, les trataron heridas, les extrajeron dientes, sin escuchar nunca una palabra de odio, solo procedimientos. La rutina estadounidense se impuso con método, no con ira. Eso fue lo que confundió. ¿Cómo podría una raza que el Reich consideraba inferior ejercer tal funcionalidad? La respuesta estaba ante ellos, pero la doctrina les impedía ver. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. La paradoja se volvió aún más compleja cuando los prisioneros descubrieron que estos mismos guardias, que podían vigilarlos, medicarlos y entrenarlos, no podían ingresar a ciertos restaurantes fuera del campo. En los registros de la ciudad de Hearne, Texas, de 1943, hay una queja formal de un comerciante local contra los guardias negros uniformados que intentaban usar el mostrador del restaurante. El ejército tuvo que emitir una nota recordando que, fuera de las bases, las leyes civiles locales seguían vigentes. En otras palabras, Estados Unidos, una potencia global, aún no había ganado sus propias guerras internas. Pero incluso en este desequilibrio, los prisioneros vieron algo que erosionaba lentamente su certeza de superioridad. Incluso los soldados estadounidenses negros segregados operaban con más dignidad, más orden y más poder que muchos soldados del eje. La formación técnica que recibieron fue rigurosa. Sabían cómo operar radios, conducir camiones, montar campamentos, aplicar protocolos médicos. Eran eficientes. Un prisionero escribió en un tono de asombro: en Alemania nos dijeron que no eran civilizados. Aquí llevan portapapeles, dan órdenes y tienen el control de todo. ¿Quién mintió? La estructura estadounidense desafió a los prisioneros no solo con poder material, sino con contradicciones imposibles de descifrar con ojos entrenados para ver el mundo en blanco y negro, literalmente. La idea de que un hombre pudiera ser discriminado por su color y aún así actuar con profesionalismo, lealtad institucional y autoridad, desmanteló la lógica del fanatismo racial. No fue solo un revés simbólico, fue una implosión doctrinal. Algunos guardias afroamericanos informaron en entrevistas posteriores que trataron de mantener la distancia emocional de los prisioneros, pero sabían el impacto que tenían. Su mera presencia era una afrenta a las bases del Reich, y aún así, no abusaron del poder. Esta postura, pasiva y firme, reforzó aún más el contraste, porque a diferencia de aquellos que gritaban por la pureza racial, aquí había hombres entrenados, sobrios, técnicos, representantes de un poder que no necesitaba demostrar su fuerza con gritos. En 1943, Estados Unidos ya tenía más de 900.000 afroamericanos en servicio militar activo, una fuerza que el Reich ni siquiera consideraba que existiera. Cuando los prisioneros entendieron esto, comenzaron a darse cuenta de que habían luchado contra un enemigo que no conocían, y la parte más devastadora estaba por venir, porque el verdadero enemigo de la doctrina nazi no era solo el Estados Unidos funcional, era el Estados Unidos plural, y estaba a punto de poner a trabajar a sus prisioneros, voluntariamente, y con recompensa. El primer trabajo autorizado fuera de las puertas no involucró armas, ni vigilancia estricta. Era un campo de algodón. El camión militar tomó unos 40 prisioneros al amanecer, con loncheras listas y herramientas organizadas. En el camino, los alemanes notaron algo inusual. Los campos ya estaban en pleno funcionamiento, y la mayoría de los trabajadores eran civiles estadounidenses, muchos de ellos adolescentes. Las cosechadoras gigantes cortan hileras con precisión. En menos de 2 horas, una fila entera estaba lista para ser procesada, mientras los prisioneros seguían tratando de entender el funcionamiento de la maquinaria. Cuando preguntaron por qué los habían llamado, escucharon una respuesta desarmante. Tenemos máquinas para casi todo, pero a veces, la mano humana ayuda. La producción agrícola estadounidense ya estaba operando a una escala que Alemania ni siquiera podía soñar con lograr.
El uso de tractores, riego automatizado y silos refrigerados hicieron que el proceso agrícola fuera tan eficiente como el industrial. Un prisionero anotó en su diario: «Su suelo produce en días lo que nuestras granjas producen en semanas, y todavía hay mucho de sobra». Pero no fue la eficiencia lo que más sorprendió. Fue un desperdicio. Se descartaron los tomates demasiado maduros. Las papas con manchas superficiales fueron directamente a la basura. Se separó una manzana con un pequeño corte del lote. Para los soldados entrenados en la escasez del frente, ver que la comida era rechazada por su apariencia era casi insultante. Un oficial capturado en el Alamein se desahogó cuando vio que se incineran cajas de fruta. Tienen tanto que pueden tirar lo que salvaría ciudades enteras en Europa. Y eso fue solo el comienzo. Al final del día, los prisioneros recibieron barras de chocolate y cupones de cantimplora como pago. El chocolate, un símbolo de lujo en la Alemania sitiada, se regalaba, y no estaba racionado. Los campamentos recibían envíos semanales. El azúcar venía del sur, la leche del interior. Los proveedores nunca llegaban tarde. Una simple barra de chocolate Hershey's tenía más calorías que la ración de combate alemana completa. Y en Estados Unidos era común. La vista de niños con helados, mujeres comprando latas de leche condensada y trabajadores con botellas de refrescos era constante. No hubo escasez. Había una rutina de abundancia. En los supermercados de las aldeas cercanas a los campos, los prisioneros podían ver, a través de las ventanas o en raras salidas supervisadas, pasillos enteros de productos organizados. El jabón venía en variedades. El pan, en rebanadas empaquetadas. El café, recién molido. Esta exposición a la abundancia no pretendía ser un arma psicológica, pero funcionó como tal. La doctrina nazi se alimentaba del mito del sacrificio nacional. La retórica decía que todos sufrían juntos, que el esfuerzo colectivo creaba grandeza. Pero en Estados Unidos, los prisioneros vieron a un pueblo que vivía bien, y sin embargo, produjo más, luchó mejor y ganó. La abundancia estadounidense no era lo opuesto a la guerra, era su base. El poder de Estados Unidos no solo provino de la industria, sino de su capacidad para mantener abastecida a una sociedad civil mientras abastecía a 3 frentes. Un informe interno del Departamento de Guerra en 1944 estimó que el 60% de la producción total de alimentos de la nación todavía estaba destinada al consumo interno, incluso cuando los suministros se enviaban masivamente a Europa y el Pacífico. La máquina estadounidense funcionó sin colapsar. Además, se dio el lujo de elegir la calidad. Para los prisioneros, este fue el mayor shock. No era solo lo que tenían los estadounidenses, fue lo que eligieron rechazar. Cuando llegó un cargamento de latas arrugadas, la persona a cargo de la cantina de campo devolvió el lote. «Puede causar contaminación», dijo. Los alemanes, acostumbrados a raspar el fondo de las cubas de sopa mohosas, observaban en silencio. El enemigo rechazó lo que, para ellos, era la supervivencia. La abundancia se convirtió en un insulto. Y, sin embargo, se trataba de forma natural, como parte de la vida cotidiana. El hogar estadounidense promedio tenía electricidad, una radio, un refrigerador. En las zonas rurales, el gobierno aceleró la electrificación como parte del esfuerzo bélico. En 1940, menos del 40% de las zonas rurales tenían acceso a la energía. En 1945, era más del 80%. La infraestructura civil avanzó mientras Europa se hundía en las ruinas. En los registros de la Oficina de Economía Agrícola, se afirma que el número de tractores en el país pasó de 1,6 millones a más de 2,5 millones entre 1940 y 1945. Un aumento del 60% en medio de la guerra. Alemania, en el mismo periodo, desmanteló granjas para extraer partes. Un prisionero escribió: «Allí, arrancábamos leña de las ventanas para calentar la sopa. Aquí cambian el tractor cuando el neumático se desgasta». La disparidad era estructural. La abundancia no fue accidental. Se proyectó. Y mientras observaban esto, muchos prisioneros ya no sabían qué odiar. Estados Unidos no era débil. Era demasiado fuerte. Lo suficientemente fuerte como para ignorar lo que los alemanes llamaban esencial. Lo suficientemente fuerte como para tratar el exceso con indiferencia. La riqueza no era ostentación. Era una base operativa. Y aún no había revelado su aspecto más destructivo. La forma en que conquistó sin atacar. Cómo desmanteló creencias solo por existir. Porque pronto los prisioneros se darían cuenta de que incluso la prensa,
la que en Alemania estaba censurada a fuego, circulaba libremente, críticamente, irónicamente, y sin embargo patriótico, y fue en las páginas de los periódicos estadounidenses donde la ideología comenzó, poco a poco, a desmoronarse. Los primeros trabajos industriales autorizados para los prisioneros de guerra no se llevaron a cabo bajo coacción, sino como voluntarios. La propuesta era clara: colaborar con la vendimia, el mantenimiento o el apoyo a la fábrica a cambio de créditos de comedor, pequeñas comodidades y, sobre todo, movimiento. La rutina de la inactividad corroía la mente. Trabajar se convirtió en una elección y, por lo tanto, en una necesidad. Pero lo que los prisioneros alemanes no esperaban era lo que encontrarían dentro de las fábricas estadounidenses. El primer grupo transferido a una planta de ensamblaje en Oklahoma fue recibido por un coordinador civil que los guió con un mapa del sitio, instrucciones claras y una sonrisa. Se organizaron los puestos de trabajo, se numeraron las herramientas, se previeron los descansos en el reloj. No había capataz con látigo. Había supervisores con portapapeles y radios para reproducir música popular. Las máquinas funcionaban con mantenimiento preventivo, y cada sector tenía autonomía para ajustar su rutina de acuerdo con la productividad. En lugar de gritar, hubo reuniones. En lugar de doctrina, hojas de cálculo. La línea de montaje parecía un organismo vivo, alimentado por una libertad controlada. Y lo más impactante, los trabajadores civiles tenían voz. Un operador estadounidense, ante un error en la cadena de atornillado, sugirió un cambio en el proceso. El supervisor aceptó, anotó y reconfiguró la rutina. Para los prisioneros, esto era absurdo. En Alemania, cualquier cambio venía de arriba, en una rígida cadena de mando. Pero allí, el conocimiento técnico valía más que la patente. Uno de los prisioneros, Hans Löber, ingeniero mecánico antes de la guerra, fue trasladado a una sección de ensamblaje de piezas hidráulicas. En cuestión de días, sus colegas notaron su aptitud. Al enterarse de que Löber tenía una educación universitaria, el gerente de la planta lo invitó a una sesión de análisis técnico. Fue escuchado. Sus sugerencias han sido integradas. En su diario escribió: «Aquí, la autoridad proviene de lo que sabes, no lo que usas». La inversión de valores fue brutal. Los estadounidenses trataban la inteligencia como un recurso productivo, no como una amenaza. Los trabajadores civiles hablaban entre sí sobre política, radio, religión. Discutieron la noticia, criticaron al gobierno y volvieron a trabajar con la misma eficiencia. La libertad, en lugar de paralizar, generaba motivación. En palabras de un informe interno de la Junta de Producción de Guerra de 1944, la descentralización controlada permite ajustes inmediatos de la producción sin pérdida de eficiencia. Un concepto impensable para la estructura centralizada del Reich, donde cualquier desviación era sospechosa. Las fábricas estadounidenses no eran solo centros de producción, eran ecosistemas. Las pausas para el almuerzo incluyeron periódicos disponibles, cafés en funcionamiento y murales con noticias mundiales. Había carteles de propaganda, sí, pero también había sátira, arte, humor. La crítica coexistía con el patriotismo, y eso, para los prisioneros, era la mayor paradoja. ¿Cómo podía una sociedad que no castigaba la duda seguir produciendo con tanta eficacia? La respuesta vino de la estructura. El capitalismo de guerra estadounidense no operó por miedo, sino por incentivos. Los premios a la productividad, las competencias entre fábricas, las bonificaciones por objetivos cumplidos, crearon un sentido de competencia interna que prescindió de la represión. Una fábrica en Michigan, según informes del Departamento de Trabajo, aumentó su producción de piezas en un 22%, solo introduciendo música ambiental y premios simbólicos para trabajadores destacados. En lugar de controlar los cuerpos, los estadounidenses guiaron el comportamiento. Los prisioneros, al final del segundo mes de trabajo en la fábrica, ya habían absorbido parte de esta lógica. Muchos pidieron repetir funciones, mejorar métodos, sugerir mejoras, no por lealtad al enemigo, sino porque la eficiencia, allí, era una forma de dignidad, y esta idea era peligrosa, porque reveló una fuerza invisible, la de la libertad organizada. Un prisionero que trabajaba en una fábrica de conservas informó en un interrogatorio posterior: «No tienen disciplina en nuestro sentido, pero tienen algo más fuerte. Todos saben lo que deben hacer y lo hacen».
Los informes de inteligencia estadounidenses han observado este fenómeno con cautela. La Oficina de Información de Guerra monitoreó los campos y las reacciones de los prisioneros. Se encontró que el contacto directo con el modelo productivo estadounidense generaba más efecto psicológico que cualquier panfleto. La exposición a la libertad funcional desarmó el fanatismo, y los propios estadounidenses lo sabían. Había una confianza casi arrogante en el poder del sistema, como si el simple funcionamiento de la sociedad estadounidense fuera un arma de conversión. Y en un nivel, lo fue. Los prisioneros comenzaron a escribir cartas menos exaltadas. Comentaron sobre el respeto recibido, sobre la organización, sobre la lógica productiva. Algunos comenzaron a preguntar sobre el proceso de inmigración. Lo que una vez fue una guerra de ejércitos, ahora se convirtió en una guerra de modelos. Y los estadounidenses estaban ganando sin disparar un tiro. Pero la victoria más sutil y devastadora aún vendría de donde menos se esperaba, de la prensa. Porque en las páginas de los periódicos locales, accesibles incluso en el campo, los alemanes leían verdades que nunca les fueron contadas, y comenzarían por primera vez a desconfiar del propio régimen. La guerra que enfrentaron los prisioneros alemanes en los Estados Unidos no solo se libró en campos agrícolas, fábricas o cuarteles vigilados. Tuvo lugar dentro de un marco invisible pero despiadado, la guerra por el conocimiento. Desde los primeros meses de operación, Camp Hearn y docenas de otros campamentos similares comenzaron a recibir cajas de libros, pero no eran manuales militares ni obras neutrales. Eran títulos cuidadosamente seleccionados por una comisión adjunta a la biblioteca del Departamento de Guerra. Clásicos de la literatura universal, la filosofía, la historia mundial, y en un movimiento casi quirúrgico, autores prohibidos por el régimen nazi. Thomas Mann, Stefan Zweig, Sigmund Freud, Erich Maria Remarque. Los libros que habían sido quemados en las plazas públicas de Alemania ahora circulaban libremente entre los prisioneros, y nadie los obligó a leer. Simplemente estaban disponibles, y eso era aún más peligroso. Los prisioneros más educados se reunían en los barracones para discutir ideas. Muchos querían mejorar su inglés. Las autoridades militares notaron el interés y crearon, dentro de los propios campos, cursos formales, clases de idiomas, geografía, incluso introducción a la democracia. Todo es voluntario, todo es accesible. La doctrina nazi, construida sobre la censura, encontró allí su opuesto. Un suministro ilimitado de pensamiento, sin imposición, sin vigilancia ideológica. Lo que los alemanes llamaron debilidad occidental fue, en la práctica, una fuerza que desarmó sin castigar. En una encuesta realizada en 1944 por la Oficina de Inteligencia, el 67% de los prisioneros con más de 3 meses en los campos habían accedido a algún material literario considerado ideológicamente sensible por el Reich. La penetración cultural fue sutil, pero constante. Una de las iniciativas más impactantes fue el programa de reeducación, estructurado después de la rendición del Afrika Korps. Identificados por sus propios colegas, los prisioneros con afinidad nazi radical fueron invitados, nunca forzados, a participar en círculos de lectura y debates. El modelo era simple: ofrecer, no imponer; mostrar, no ridiculizar. Los testimonios recogidos después de la guerra demuestran que este método funcionó. Los presos informaron que la libertad de pensar por primera vez en sus vidas era más efectiva que cualquier interrogatorio. Un teniente capturado en 1943, partidario de las juventudes hitlerianas, escribió años después: «Cuando leí Sin novedad en el frente, me di cuenta de que me habían mentido. No se trata de los números, pero sobre lo que era un hombre». El impacto de estas lecturas no fue inmediato. Era acumulativo. Un libro, una discusión, una frase que se escucha en la cafetería. La cultura estadounidense, paradójicamente, no necesitaba defenderse. Solo presume. Y eso fue suficiente. Porque en la confrontación entre imposición y exposición, la exposición gana por persistencia. Un hecho técnico ayuda a ilustrar esta fuerza invisible. Entre 1943 y 1945, Estados Unidos produjo más de 120 millones de copias de libros a través del programa Ediciones de las Fuerzas Armadas, muchas de las cuales llegaron a campos de prisioneros. A modo de comparación, Alemania, bajo el bombardeo aliado,
Redujo su producción editorial en más del 70% en el mismo periodo. Si esto te sorprendió, escribe en los comentarios. La logística gana, porque en este caso, ganó incluso en la distribución de ideas. Pero no fue solo leer. La programación de radio en los campos incluía transmisiones informativas, música estadounidense, dramatizaciones teatrales. Una vez a la semana, a los presos se les permitía escuchar noticias internacionales. Algunos campamentos organizaron espectáculos culturales. Los prisioneros que podían tocar instrumentos formaron pequeñas orquestas. Hubo ensayos, concursos literarios, todo en medio de una guerra que aún continúa. Esta normalidad devastadora confundió incluso a los más experimentados. ¿Cómo podría el enemigo ofrecer instrumentos musicales mientras bombardeaba Berlín? ¿Cómo podía un prisionero leer a Goethe en paz, mientras su familia se enfrentaba a las sirenas? La respuesta no fue solo moral, fue estratégico. Estados Unidos sabía que ganar significaba más que tomar territorios. Significaba colonizar mentalidades. Y lo hizo con un arma más precisa que cualquier misil: el libro. La inteligencia estadounidense, en informes clasificados, predijo que muchos de estos prisioneros regresarían a Alemania y se llevarían consigo no solo recuerdos, sino dudas. La guerra no se ganaría solo en el campo, sería derrotado en ideas. Y el siguiente paso en esta guerra ideológica no vendría de los cuarteles, vendría de la prensa, porque cuando abrieron los periódicos estadounidenses, muchos de esos hombres encontrarían algo que nunca antes habían visto: libertad de crítica en tiempos de guerra. Eso es todo. Cambió todo. En la noche del 24 de diciembre de 1944, el campo de prisioneros de guerra de Fort Robinson, Nebraska, se quedó en silencio de una manera inusual. La nieve caía en bloques pesados, y la oscuridad solo era interrumpida por las luces amarillas que venían de las viviendas. Pero lo que se estaba preparando allí no era un intento de fuga, ni una acción militar. Era una cena, no una comida improvisada, sino una estructura planificada con meses de anticipación. La logística había sido organizada por el Departamento de Guerra con el apoyo de las comunidades locales. A los prisioneros alemanes se les dio esa noche una comida de 5,000 calorías, pavo asado, verduras frescas, tarta de manzana, vino, pan caliente, mantequilla y chocolate. El mismo menú se sirvió a los soldados estadounidenses y a sus enemigos capturados. El mensaje era claro: la dignidad no era el privilegio de los vencedores. La tradición de la Navidad no fue suspendida por la guerra, y el impacto fue más destructivo que cualquier arma. Las tarjetas de Navidad llegaron a los campos. Enviados por iglesias locales, muchos llegaron con mensajes escritos a mano, en alemán, algunos firmados por niños, otros por veteranos de la Primera Guerra Mundial, que habían luchado contra Alemania y ahora ofrecían cigarrillos, dulces y palabras de paz. Hubo un caso registrado en Camp Mesha, Texas, en el que una señora estadounidense, cuyo hijo había muerto en Normandía, envió cajas de pan de jengibre y cintas a los prisioneros. Cuando se le preguntó sobre el gesto, respondió: no son monstruos, son niños. Alguien alguna vez amó a cada uno de ellos. A un coro de la ciudad cercana se le permitió actuar fuera de las puertas. Cantaron Stille Nacht, la versión alemana de Noche de Paz. Algunos prisioneros lloraron, no por gesto, sino por contradicción. Se les había enseñado que el enemigo era bárbaro, degenerado, infame, pero ahora escuchaban sus canciones, recibían sus regalos, eran tratados con respeto, a pesar de que habían causado tanto sufrimiento. Uno de los guardias afroamericanos escribió en su informe: vi temblar a un prisionero cuando recibió un libro con una dedicatoria. Era como si su odio no tuviera otro lugar al que aferrarse. Ya no era propaganda, era presencia. Estados Unidos se impuso no solo por la fuerza o la industria, sino por el civismo. La cena de Navidad en los campamentos no tenía valor militar, no alteró el curso de la guerra, pero transformó al prisionero. Mostró que el poder más peligroso era mantener intacta a la humanidad. En medio de una guerra total, con millones de muertos y ciudades en ruinas, Estados Unidos alimentó, calentó y honró a sus prisioneros con gestos que desafiaban cualquier lógica de venganza. Un oficial alemán, excomandante de artillería, escribió después de la guerra: esa noche de Navidad me hizo comprender que estábamos equivocados, no porque hayamos perdido, sino porque no tenían que odiarnos para ganar. Y esa era la mejor arma de Estados Unidos,
Ganar sin destruir y reconstruir sin olvidar. Pero los prisioneros aún no lo habían visto todo, porque el impacto real no vendría con el final de la guerra, sino con la elección que muchos harían después de ella. Regresar a casa o de vuelta aquí. En el comedor principal de Camp Shelby, Mississippi, junto a las bandejas de metal y las jarras de leche, había algo que ningún prisionero esperaba encontrar en medio de la guerra: periódicos, apiladas en la esquina. Ediciones recientes del New York Times, Chicago Tribune, St. Louis Post-Dispatch. Publicaciones civiles, con titulares en letras grandes, editoriales incendiarios y caricaturas políticas que ridiculizaban a los propios líderes estadounidenses. Para los prisioneros adoctrinados bajo el culto del Führer, esto era una paradoja. En Alemania, incluso susurrar una crítica podría llevar a uno a la Gestapo. Allí, en territorio enemigo, el presidente de los Estados Unidos fue criticado públicamente, y la máquina de guerra siguió girando. La primera historia que circuló entre los cuarteles generó asombro. Una investigación del Washington Post sobre retrasos en la entrega de botas a las tropas en el Pacífico. El tono era severo, el autor expuso los nombres de los oficiales. Y sin embargo, no hubo censura. Ningún periodista arrestado. Sin represión. Otro periódico, días después, publicó una sátira con Roosevelt, usando una expresión cansada junto a la frase: ¿cuántos frentes más podemos resistir antes de que la burocracia nos gane? Los prisioneros, perplejos, preguntaron a los guardias: ¿es esto permisible? La respuesta siempre fue la misma: así es como funciona aquí. Esta libertad de crítica en medio de la guerra fue quizás el golpe más desconcertante a la estructura ideológica nazi, porque reveló una fuerza que no entendían: la fuerza de la disidencia. Mientras el Reich mantenía su cohesión a través de la censura y el miedo, Estados Unidos funcionaba en medio del caos organizado de la opinión pública. Y funcionó bien. La producción no se detuvo. Los convoyes cruzaron el Atlántico con precisión. Las fábricas alcanzaron objetivos semanales. Y los periódicos criticaron todo. Los prisioneros comenzaron a darse cuenta de que allí, incluso los errores se publicitaban y corregían. Un informe de la Junta de Producción de Guerra, tras un reportaje de prensa, reformuló la cadena de suministro de munición ligera, optimizando el 15% de la logística en el sur del país. El sistema se mejoró exponiendo sus fallas. Esto, para alguien que provenía de un régimen que ocultaba derrotas, era inaceptable, pero real. En las reuniones internas entre los prisioneros, surgieron debates. Algunos, más alineados con el partido, acusaron a los periódicos de ser falsos, pero otros, menos adoctrinados, comenzaron a ver un patrón. Cuanta más libertad tenían los estadounidenses, más precisos y rápidos aparecían. Un prisionero, un ex-reportero en Berlín, escribió: «No entiendo cómo puede funcionar una sociedad en la que todos no están de acuerdo. Y sin embargo, gana». El acceso a la información no solo se toleró, sino que se alentó. Los campamentos distribuían periódicos diariamente. Un tablón de anuncios contenía las últimas noticias de la guerra, incluidas las derrotas alemanas. No había filtro. Cuando los aliados desembarcaron en Normandía, los prisioneros lo leyeron en el New York Herald antes de recibir una comunicación oficial. Y lo más desconcertante, los estadounidenses se burlaron de sí mismos. Caricaturas que muestran a soldados quejándose de la comida, burócratas durmiendo sobre montones de papeles, políticos tropezando con sus propios discursos. La sátira fue constante, pero no debilitó al país. Al contrario, parecía fortalecerlo. Un concepto comenzaba a surgir en la mente de los prisioneros más lúcidos. Tal vez la libertad no era debilidad. Tal vez fue el equipo. La estructura estadounidense permitía errores, críticas, revisiones, y con eso evolucionó. Alemania exigió la perfección, y con eso se paralizó. La diferencia no era solo filosófica, era funcional. Un estudio publicado en Harper's Magazine mostró que las fábricas que recibieron aportes directos de los trabajadores superaron la productividad de las fábricas jerárquicas tradicionales en un 20%. La libertad de expresión no es solo un derecho, era una herramienta. Los prisioneros vieron esto en tiempo real y no sabían cómo procesarlo. Una caricatura, en particular, circuló entre los cobertizos. Mostraba a Hitler escondido debajo de una mesa, con la leyenda: «Incluso el miedo tiene hora de almorzar». La risa fue reprimida. Pero existían, porque allí,
La autoridad absoluta comenzó a resquebrajarse, y no fue por disparos, era para ideas, y esa grieta se haría aún más profunda cuando los prisioneros descubrieran que podían escribir sus propias cartas, leer respuestas sin censura, y en algunos casos, publicar sus propios periódicos dentro del campo. Un privilegio impensable para alguien que creció bajo el silencio forzado del Reich. Durante las salidas supervisadas en pequeñas ciudades del interior de Texas, Georgia o Illinois, los prisioneros alemanes se enfrentaron a un tipo de visión que ningún manual militar preparó para procesar. En salones de baile improvisados, los adolescentes bailaban al son estridentes de las máquinas de discos. Las radios tocaban swing, boogie woogie, jazz. Los jóvenes de 15-16 años se reían a carcajadas, cruzaban las calles en bicicleta, coqueteaban en los cafés e intercambiaban besos a la luz del día. No había banderas en cada esquina, no había puestos de control, y, lo que es aún más sorprendente, no había miedo. La guerra, al parecer, parecía estar ocurriendo en otro continente, demasiado lejos para afectar el ritmo de vida en ese país. Los prisioneros trataron de entender cómo una nación con jóvenes tan libres, tan despreocupados, tan indisciplinados en apariencia, podía estar aplastando al Reich, una estructura construida sobre el sacrificio, la movilización total y la disciplina absoluta. En Alemania los jóvenes vestían uniformes, marchaban los sábados, repetían consignas, miraban a sus propios padres. Aquí, llevaban vestidos coloridos, jeans, cortes de pelo estilizados. Trabajaron en tiendas de discos, fueron a cines y leyeron revistas que hablaban más de artistas que de batallas. Para los ojos entrenados de la Wehrmacht, eso era degeneración, pero los números decían algo más. Mientras que las juventudes hitlerianas fueron entrenadas para obedecer, a los jóvenes estadounidenses se les animó a elegir, y cuando se les llamó al combate, respondieron con una eficiencia asombrosa. En 1944, la edad promedio de los pilotos de bombarderos B-17 era de 23 años. Operando máquinas complejas con autonomía para decidir sobre objetivos, trayectorias y fallas en vuelo, estos jóvenes que habían crecido escuchando el swing dirigieron escuadrones sobre Europa. Muchos habían aprendido a volar antes de aprender a conducir. Un sargento estadounidense del Cuerpo de Ingenieros, de solo 20 años, fue responsable del montaje de un puente móvil sobre el Rin en 1945, bajo fuego directo, y completó la operación en menos de 6 horas. Una hazaña que requirió no solo coraje, sino dominio técnico. Esto no fue accidental. La cultura estadounidense, basada en la iniciativa individual y el estímulo de la curiosidad, generó jóvenes que aprendieron rápidamente, se adaptaron e innovaron. Las escuelas fomentaron talleres prácticos, proyectos creativos, debates en el aula. La doctrina nazi, a su vez, moldeó a los jóvenes para que la siguieran y no para que crearan. El resultado fue visible. La Fuerza Aérea de los EU implementó modificaciones a las aeronaves basadas en sugerencias de los pilotos después de las misiones. En Alemania, cualquier cambio técnico requería la aprobación de altos niveles, lo que costaba tiempo y vidas. La libertad cultural alimentó a una juventud creativa, crítica y, paradójicamente, extremadamente eficaz en la guerra. Pero para los prisioneros, el impacto fue emocional. Ver a los adolescentes sonreír mientras Europa ardía, ver a las chicas maquillarse mientras las ciudades alemanas desaparecían bajo las bombas, era más que confuso. Fue inquietante, porque reveló una dimensión de la guerra que el Reich ignoró, la guerra de la forma de vida. Y Estados Unidos, incluso en guerra total, preservó su cultura con una naturalidad que rayaba en la burla. Un prisionero escribió: «Estos jóvenes no temen nada, viven como si fueran eternos». Otro, mayor, concluyó: «Tal vez eso es lo que los hace tan difíciles de vencer». Estados Unidos no tenía que sofocar a su juventud para que funcionara. Y funcionó. Detrás del baile había fábricas. Detrás del lápiz labial había salas. Muchas de esas niñas que intercambiaban notas en papel de colores por la tarde, por la noche cosían uniformes, operaban radios, llenaban hojas de cálculo logísticas. La ligereza no impidió el parto. Y esto era inaceptable para alguien que había sido educado en la rigidez militarizada, porque desmanteló el argumento central del Reich, que solo el sacrificio extremo podía generar eficiencia. American Vitality dijo lo contrario.
Era posible sonreír y ganar. Era posible ser libre y obedecer cuando fuera necesario. Era posible ser joven y seguir siendo imbatible. Estados Unidos, en este sentido, presentó una nueva arma, la vida cotidiana. Porque la vida cotidiana en paz, mantenida en medio del caos, se convirtió en un trofeo, y un trofeo que el Reich nunca pudo construir. Pero lo que los prisioneros aún no sabían, era que muchos de esos jóvenes que parecían distraídos ahora pronto les escribirían cartas, no como enemigos, sino como futuros compañeros de trabajo, porque la siguiente parte de esta historia no habla de campos, sino de opciones, y miles de exprisioneros elegirían quedar. Cuando los primeros grupos de prisioneros alemanes llegaron a Texas y fueron asignados a áreas industriales, comenzó a abrirse un nuevo abismo ideológico. No fue la infraestructura, no era el idioma. Él era el que daba las órdenes. En decenas de fábricas, almacenes logísticos y sectores administrativos, las mujeres ocupaban puestos de mando. Coordinaron turnos, supervisaron la producción, distribuyeron tareas. Y más, lo hicieron con autoridad técnica y reconocimiento institucional. Para los prisioneros, fue un colapso de la lógica. La ideología nacionalsocialista se había construido sobre una base rígida de roles. El hombre como fuerza, la mujer como útero. Pero allí, ante los ojos entrenados por el dogma hitleriano, el vientre conducía carretillas elevadoras, distribuía órdenes, escribía informes. Y el mundo no se desmoronó. En algunas instalaciones, los operadores controlaban líneas de ensamblaje completas. En Kansas City, la planta de North American Aviation empleaba a más de 30,000 personas, 40% mujeres, y entregaba un nuevo B-25 cada 63 minutos. Era un ritmo que ni siquiera la Luftwaffe soñaba con lograr, y entre los ojos más incrédulos estaban los de los prisioneros alemanes. Pero nada fue más devastador para la doctrina que la aparición de WASP, mujeres pilotos del servicio de la Fuerza Aérea, mujeres que pilotearon bombarderos, aviones de combate y cargueros entre bases militares estadounidenses. No fueron al frente, sino que dominaron las máquinas de guerra. En varias ocasiones, los prisioneros observaron formaciones de B-17, aterrizando en campos vecinos, liderados por mujeres. La primera reacción siempre fue el descrédito, el segundo, silencio, y el tercero, el hallazgo. La guerra estadounidense fue sostenida, en gran parte, por mujeres. Una estadística enterrada en los archivos de la Luftwaffe indicaba que el Reich empleaba a unas 10,000 mujeres en funciones auxiliares civiles. Estados Unidos en 1944 tenía más de 6 millones de mujeres en la fuerza laboral directamente vinculadas a la producción de guerra. Repito, 6 millones. Si estos datos te sorprendieron, comenta, poder absoluto. Porque eso es exactamente lo que es, el poder de transformar los roles sociales en fuerza bruta de producción. Y más que producir, se las arreglaron. En los campos de prisioneros, eran las mujeres las que a menudo organizaban los registros, los suministros médicos, el correo. Trataron a los prisioneros no con fragilidad, sino con método. La eficiencia fue clara, la orden fue reconocida, y no había lugar para la resistencia, ni la lógica para negarla. La doctrina nazi no tenía vocabulario para explicar eso. En las publicaciones oficiales del Tercer Reich, las mujeres eran guardianas de la pureza del hogar, receptáculos de sangre aria, educadoras de virtudes nacionales. Y ahora, en medio de la guerra, eran los receptáculos los que volaban los aviones, se encargaban de la logística, daban inyecciones y sellaban los informes de los prisioneros. Fue más que un choque cultural. Fue una implosión de dogmas, porque la supremacía que los nazis afirmaban ser biológica y moral, masculina, vertical, jerárquica, se estaba desmoronando ante una verdad visible, funcional y rutinaria, que Estados Unidos funcionaba con las mujeres en el centro. Y esta no fue la excepción. Era un sistema. En Camp Concordia, Kansas, un prisionero de guerra alemán herido en acción, una rareza, fue atendido por un equipo compuesto en su totalidad por enfermeras. No hay oficial médico presente, y el servicio fue impecable. En las plantas de Ford, las mujeres operaban tornos y fresadoras con una eficiencia tan alta que en 1943, la producción de motores de tanque era un 22% más rápida en los turnos de las mujeres que en los de los hombres. Los datos se mantuvieron fuera de la publicidad oficial, pero circularon internamente, y no se podía negar.
A fines de 1944, uno de los líderes de equipo de Douglas Aircraft, responsable de capacitar a nuevos operadores, era una mujer de 26 años llamada Margaret Owens. Entrenó a más de 600 trabajadores, entre ellos prisioneros de guerra, y fue elogiado por el ejército por su extraordinaria eficiencia. Para los alemanes era un laberinto sin salida. No podían faltarle el respeto, pero tampoco podían aceptarlo, porque aceptar significaba renunciar a la base de su ideología, la creencia en la inferioridad natural, y esta base, día tras día, se derrumbó en silencio. En uno de los interrogatorios de la posguerra, un oficial de la Wehrmacht confesó: «Soporté ver nuestras ciudades destruidas, pero no podía aceptar que nuestra doctrina estuviera equivocada sobre las mujeres, y lo fue. La guerra, después de todo, no fue solo una disputa por territorios. Era una disputa de conceptos, y en Estados Unidos estaba aplicando un golpe definitivo. Pero todavía había un fantasma más rondando el alojamiento. Porque mientras los prisioneros estadounidenses conducían ambulancias, los prisioneros alemanes comenzaron a escuchar un susurro persistente, que muchos de ellos serían liberados y se les daría la oportunidad de elegir a dónde ir, y la respuesta de miles desafiaría toda lógica. En Camp Rupert, Idaho, las mañanas comenzaban con algo impensable para cualquier manual militar alemán: una línea de voluntarios, no para comer, no por necesidad, sino para trabajar. A diferencia de la doctrina alemana, donde el esfuerzo físico se imponía como castigo, humillación o castigo redentor, en los campos estadounidenses la lógica era diferente. El prisionero tenía una opción. Trabajar no era una obligación, era una oportunidad. Y el sistema funcionó de manera increíble. Cada hora de trabajo ganaba créditos, no dólares, sino cupones internos llamados cupones de comedor. Con ellos, los presos podían comprar cigarrillos, chocolates, jabón, cuadernos, instrumentos musicales, café importado e incluso revistas. Esto creó un microambiente económico controlado, donde el valor del esfuerzo era tangible y el resultado inmediato. Sin rifles en la espalda, sin gritos, sin castigo, solo libertad controlada. La adhesión fue masiva. En 1944, alrededor del 85% de los presos eligieron trabajar. Lo que los oficiales estadounidenses esperaban como herramienta administrativa resultó ser un instrumento de reeducación estructural, porque la idea de intercambiar esfuerzo por bienestar personal era diametralmente opuesta a la doctrina del sacrificio por lo colectivo. Para el nazismo, la obediencia era moral. Para el capitalismo aplicado en el campo, la elección era la eficiencia, y esta eficiencia se midió. Campamentos como el Camp Aliceville, en Alabama, registraron una productividad hasta un 18% superior a la de las unidades penitenciarias tradicionales, precisamente por el sistema voluntario. Pero lo más notable fue el comportamiento de los propios prisioneros. En lugar de indisciplina o sabotaje, había celo. Querían mantener los trabajos, porque los trabajos los acercaban a un sentido de autonomía. Pintaron letreros, organizaron acciones, recogieron algodón, repararon cercas. Algunas actividades requerían capacitación técnica, y aprendieron. Cuando fue necesario, los estadounidenses proporcionaron manuales y, en casos concretos, herramientas de precisión. En Fort Devens, Massachusetts, a un pequeño grupo de antiguos mecánicos de la Luftwaffe se les permitió reparar motores agrícolas. El trabajo fue voluntario, pero los resultados fueron tan efectivos que parte del equipo fue reutilizado por las bases locales. Los prisioneros no solo trabajaron, sino que encontraron soluciones. Y no por imposición, pero por mérito. Para alguien que venía de una sociedad que solo reconocía el valor a través de la jerarquía y la obediencia ciega, eso fue un cambio total. El prisionero que pensó fue recompensado. Lo que se destacó, ganó más. El orden surgió de la motivación, no del miedo. Y eso funcionó. Un informe del Departamento de Guerra de 1945 indicó que el sistema de trabajo voluntario redujo los conflictos internos hasta en un 60%. No hay tropas adicionales. No hay castigos ejemplares. Solo por la lógica del beneficio individual dentro de un ecosistema colectivo. El capitalismo, incluso en miniatura, generó disciplina sin represión. Además, creó un nuevo tipo de prestigio.
Había prisioneros conocidos en los campos por su habilidad en carpintería, otros por reparar radios, otros por organizar eventos en interiores. El liderazgo ya no estaba determinado por el rango, sino por la competencia. Fue una microcultura que nació dentro de la prisión. Y esta cultura operaba sobre el principio de que la libertad económica era más seductora que el poder bruto. Un prisionero escribió en una carta: «Aquí soy útil, y por eso soy respetado». En uno de los episodios grabados en Arizona, un prisionero alemán, un ex-arquitecto, fue autorizado a rediseñar parte del alojamiento, proponiendo mejoras de ventilación. El proyecto fue aceptado y se implementó. Recibió una radio portátil como una forma de agradecerle. La radio, un símbolo de información libre, también se ha convertido en un símbolo de mérito reconocido. La lección fue silenciosa pero profunda. Trabajar por elección, ser respetado por hacerlo bien, ser recompensado con comodidad. Todo esto socavó, día tras día, la noción de que la autoridad provenía del uniforme. El poder ahora provenía del resultado. El uniforme se había quedado en el barco, y con ella, buena parte de la doctrina. Fue una transformación interior, y no solo era práctico, era estructural. Porque cuando llegara el momento de la liberación, miles de estos hombres llevarían consigo una nueva comprensión del valor, la disciplina y el prestigio. Y muchos harían algo aún más sorprendente. Se negarían a regresar, porque habían entendido que hay sistemas donde el orden viene de arriba, y otros donde nace de la elección, y esta elección es el más difícil de derrotar. Pero aún quedaba un campo que reuniría todo esto a gran escala, un centro donde la ideología se pondría a prueba contra la realidad, la propaganda contra la vida cotidiana, y donde muchos prisioneros, por primera vez, harían una confesión peligrosa, que lo que más temían no fue la guerra, fue el final de la mentira. En las logias de Camp Swift en Texas, las paredes ya no estaban afuera, estaban entre los propios prisioneros. Era el año 1945, y la guerra estaba haciendo estragos al otro lado del Atlántico. Pero dentro de los campos estadounidenses, el conflicto había tomado otra forma. Silencioso, tenso, casi imperceptible. Era la guerra entre los que todavía gritaban Heil Hitler antes de irse a dormir, y los que ya dormían en paz. Inicialmente, el sistema permitía una cierta autonomía ideológica. Estados Unidos, fiel a su estructura de libertad, no impuso la reeducación forzada. Pero con el paso de los meses, algo comenzó a cambiar. Y no por presión externa, sino por erosión interna. Grupos de prisioneros intentaron mantener viva la llama del fanatismo. Celebraron reuniones secretas, pintaron símbolos en las hojas, repitieron los discursos del Reich. Pero a medida que la rutina estadounidense demostró su orden sin opresión, estos rituales comenzaron a sentirse fuera de lugar, casi infantiles. Aquellos que anteriormente habían liderado grupos, ahora eran vistos como caricaturas, soldados de un imperio que ya no inspiraba respeto sino vergüenza. La división no era geográfica, sino de conciencia, y se profundizó. Un grupo creciente de prisioneros, los llamados apolíticos, comenzó a alejarse de los más fervientes. No fue una cuestión de traición, sino de desalineación. Lo que una vez fue una doctrina se convirtió en una farsa frente a la convivencia con una sociedad que funcionaba mejor sin líderes supremos. Los prisioneros vieron, día tras día, que la estructura estadounidense operaba por cooperación, por contrato, por recompensa, nunca por imposición ciega. Y más que eso, vieron que funcionaba mejor. El contraste fue insoportable para algunos. En Camp Papago Park, Arizona, los funcionarios nazis organizaron un tribunal secreto para castigar a los prisioneros acusados de deslealtad ideológica. 2 hombres fueron asesinados, ahorcados con sábanas improvisadas. El caso llegó a la prensa, y luego, la respuesta estadounidense fue aún más devastadora para la intolerancia. Los responsables fueron juzgados en un tribunal militar y condenados. Por primera vez, los exoficiales alemanes no se enfrentaron al caos de la venganza, sino al peso de un sistema judicial transparente. Esto tuvo un efecto profundo. La doctrina de la fuerza, el miedo y el silenciamiento brutal fue desafiada por un sistema que castigaba con pruebas, audiencias y defensa legal, y sin embargo era despiadado. El resultado fue inmediato. Los simpatizantes nazis se aislaron. Comenzaron a ser observados por sus propios colegas. Algunos fueron denunciados de forma anónima. Muchos simplemente se quedaron solos, sin aliados,
sin escucha, sin reverencia. Su autoridad ha desaparecido, y lo que quedó fue el vacío. Los prisioneros que alguna vez fueron seguidos por sus convicciones, comenzaron a ser rechazados por su ceguera. La estructura del miedo se derrumbó, sin disparar un solo tiro. La desobediencia, en la práctica, se ha convertido en una forma de lucidez. La autodeserción ideológica estaba en marcha. En Camp McCoy, Wisconsin, un grupo de prisioneros formó un coro de canciones tradicionales, sin la aprobación de los nazis que estaban adentro. En Camp Shelby, Mississippi, los prisioneros organizaron debates literarios sobre autores prohibidos en Alemania. Y en Camp Forest, Tennessee, un exoficial de las SS abandonó su grupo y escribió al comando estadounidense, pidiendo ser transferido a una unidad de trabajo productivo, sin interferencia ideológica. La guerra invisible dentro de los campos se ganó sin soldados. Fue superado por libros, por silencios, por radios que ponían música prohibida, por discusiones mientras tomábamos café. Me sentí abrumado por la comprensión de que el mundo podía funcionar de manera diferente, y esta otra forma estaba al alcance de la mano. Muchos de los que rompieron con el fanatismo comenzaron a colaborar con los programas de reeducación. Enseñaban alemán, traducían documentos y ayudaban a organizar bibliotecas. Se convirtieron en puentes entre lo que eran y lo que querían ser. La doctrina de la obediencia incondicional dio paso a la ética de la elección, y esto, más que cualquier derrota en el campo de batalla, selló el colapso del proyecto nazi, porque la verdadera supremacía no está en dominar territorios, está en hacer que el enemigo quiera vivir como tú, y eso es lo que comenzó a suceder, en silencio, detrás de las vallas. En 1946, al final de la guerra, el gobierno estadounidense registraría más de 5.000 solicitudes formales de prisioneros alemanes para permanecer en los Estados Unidos como inmigrantes. Pero la pregunta que resonaría era otra. ¿Cuántos otros ya habían desertado dentro? ¿Y qué pasaría cuando estos hombres, con esta nueva visión, regresaran a Europa en ruinas, teniendo en cuenta el más peligroso de los contagios? La duda. Fue al final de la tarde que el fenómeno se hizo más visible. Cuando el trabajo se detuvo, los sonidos disminuyeron y los prisioneros se dispersaron en pequeños grupos por los campos, sin órdenes, sin marchas, solo convivencia. Fue allí, en los bancos de madera, en las improvisadas canchas de fútbol, en las colas de las cafeterías, donde comenzó a aparecer el verdadero efecto. El efecto espectador, como lo llamarían algunos psicólogos militares años después, fue simple y devastador. Los alemanes ya no veían a los estadounidenses como enemigos militares. Llegaron a verlos como versiones alternativas de sí mismos. Se rieron de las mismas películas. Les gustaban las mismas canciones. Admiraban la eficiencia de las máquinas, el sonido de los motores, el olor a pan caliente por la mañana. Y, más peligroso para la ideología que los formó, envidiaban la libertad de cometer errores. No fue la libertad política lo que más los marcó, fue la libertad cultural. El derecho a estar en desacuerdo, a intentarlo, a fracasar y a ser aceptado de todos modos. Comenzaron a observar a los guardias como hombres, no como caricaturas. Muchos intercambiaron conversaciones, otros pidieron consejos en inglés, y varios comenzaron a escribir diarios, cartas, memorias. Uno de ellos, encontrado décadas después en los archivos de Fort Knox, decía: «Pasé años odiando lo que hoy daría cualquier cosa por vivir. La libertad estadounidense no está en la bandera, está en la forma en que los estadounidenses se ven a sí mismos». La guerra había expulsado a estos hombres de Alemania, pero la paz forzada los llevó adentro. Fue un enfrentamiento que ni siquiera las armas provocaron. El descubrimiento de que su propia identidad se había construido contra un enemigo que, al final, parecía más humano, y a veces más admirable, que los líderes que los enviaron al frente. En Camp Huntsville, un grupo de prisioneros comenzó a escribir obras de teatro. Uno de ellos contaba la historia de un soldado que descubre, en cautiverio, que ha sido engañado por sus generales. La obra fue autorizada y representada frente a cientos de otros prisioneros. Nadie la denunció, porque todos entendieron. El enemigo externo ya no era el centro de atención. La duda se había convertido en un espejo, y pocos tuvieron el coraje de enfrentarlo, pero todos sintieron su reflejo. Estados Unidos, al no imponer la represión, al no forzar el arrepentimiento, ha aplicado la más sofisticada de las armas, la comparación involuntaria, y esta comparación, repetida durante meses, erosionó la base del fanatismo.
Uno de los interrogadores relataría: no cambiaron de opinión bajo presión, cambiaron en silencio, observando cómo funcionamos. El concepto de autoridad, de valor, de masculinidad, de nación, todo esto se estaba reevaluando dentro de cada celda, cada pabellón, en cada intercambio de bondad, en cada ausencia de castigo. Y la ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. Porque lo que sigue no se trata solo de conversión, se trata de transformación. En 1945 comenzaron a circular listas de deportación. Pero sucedió algo sin precedentes. Miles de prisioneros, cuando finalmente pudieron regresar a casa, dudaron. Algunos lloraron, otros pidieron quedarse, y los que estaban, no regresaron de la misma manera, porque incluso antes de cruzar el océano, ya habían abandonado el viejo uniforme. ¿Y qué encontrarían al otro lado? Sería el último campo al que enfrentarse. Cuando partió el último tren que llevaba a los prisioneros repatriados de regreso a la arruinada Alemania, no todos abordaron. En silencio, lejos de las estadísticas oficiales, miles de excombatientes del Tercer Reich tomaron una decisión que no cabía en ningún campo de batalla: quedarse. En los registros del Departamento de Guerra, al menos 5.000 prisioneros de guerra alemanes solicitaron formalmente permanecer en los Estados Unidos después de 1945. Muchos otros simplemente desaparecieron, adoptando nuevos nombres, trabajos humildes, familias discretas. Estados Unidos, que los había capturado como enemigos, se convirtió para ellos en la única patria posible. Para muchos, la decisión se experimentó como una renuncia íntima, no a una nación, sino a una mentira, porque lo que habían visto, sentido y sobre todo, comparado, ya no podía borrarse. Un sargento de la Wehrmacht escribió al despedirse del campamento en Kansas: aquí vi algo más fuerte que tanques, vi a los hombres ser libres y felices. El gesto de quedarse, o de querer quedarse, fue el acto final de una batalla invisible. No hubo medallas, ni desfiles, pero hubo una rendición más profunda que la de las armas, la ideológica. Estos hombres fueron entrenados para matar por una causa racial, autoritaria y centralizada. Y al final, eligieron vivir entre negros, judíos, mujeres independientes y una sociedad sin un solo mando. No por conveniencia, pero por convicción. En Camp Atterbury, Indiana, al menos 34 prisioneros se casaron con mujeres estadounidenses y comenzaron la vida civil incluso antes del final formal del conflicto. En Camp Livingston, Luisiana, 3 exoficiales de la Luftwaffe ocuparon puestos como maestros de alemán en escuelas locales, autorizados por el Estado. Muchos se integraron como trabajadores en industrias que meses antes alimentaron el esfuerzo bélico contra ellos mismos. Y lo más revelador, no hubo revuelta, ni sabotaje. Se habían convertido en otra cosa. La ideología había perdido el control, no por la fuerza, sino por la exposición, la abundancia, la libertad, el respeto diario, e incluso el aparente caos, demostraron ser superiores al rigor, el orden y el miedo. Fue una victoria moral sin bandera, y los que regresaron a Europa llevaron la semilla de esta comparación. Los informes de la Cruz Roja, recopilados de exprisioneros entre 1946 y 1948, revelan patrones sorprendentes de reintegración política. La mayoría de los exprisioneros de guerra se alejaron de los grupos radicales, evitaron la participación militar y ejercieron profesiones civiles vinculadas a la educación, la agricultura y el comercio, sectores en los que habían trabajado voluntariamente durante su detención. Uno de ellos escribiría en sus memorias: en Estados Unidos, descubrí que obedecer era más fácil, pero elegir era más poderoso. Esta elección silenciosa, repetida por miles de antiguos enemigos, fue quizás la derrota más rotunda del régimen nazi, porque ni siquiera los campos de exterminio, perversos en su destrucción física, lograron lo que lograron los campos estadounidenses: desmantelar, pieza por pieza, la armadura ideológica de toda una generación. Y este desmantelamiento no se produjo por humillación, sino por comparación. Si la guerra ganó ejércitos, la paz estadounidense ganó sobre la creencia. Y para muchos de estos hombres, el verdadero punto de quiebre no fue cuando depusieron las armas, sino cuando se dieron cuenta de que nunca podrían creer lo que creían antes. El campo,
Entonces, ya no era una prisión, era un portal. Y Estados Unidos, con todos sus defectos expuestos, prensa crítica, desigualdad racial, consumo excesivo, paradójicamente se convirtió en el espejo más efectivo para reflejar lo que le faltaba a la propia Alemania. Pero antes de que termine la historia, queda una pregunta. ¿Qué sucede cuando aquellos que han sido enviados a destruir un ideal terminan queriendo construirlo? La respuesta no está en los libros, está en los hijos de estos hombres, y lo que eligieron enseñar. Cuando los barcos finalmente cruzaron el Atlántico de regreso a Europa a mediados de 1946, transportaban hombres transformados. Los mismos soldados que habían cruzado el océano como prisioneros de la guerra de Hitler, ahora desembarcaron con una carga invisible pero decisiva. Las ideas. No trajeron armas ni uniformes. Traen cuadernos, nuevos hábitos, curiosidad y, para asombro de sus antiguos camaradas, un tipo diferente de visión del mundo. Estaban lejos de ser agentes de Occidente, pero lo que habían visto, experimentado e internalizado en los campos de prisioneros estadounidenses los convertía en agentes de algo más peligroso, la comparación. Y fue esta comparación la que ayudaría silenciosamente a plantar las primeras semillas del llamado milagro económico alemán. En pequeñas aldeas de Baviera, jóvenes exprisioneros comenzaron a organizar cooperativas agrícolas basadas en el modelo de producción en masa que observaron en los campos de Texas. En Bremen, un exteniente de la Wehrmacht, que había servido como trabajador voluntario en una fábrica de tractores en Kansas, abrió su propio taller mecánico en 1948. Implementó turnos rotativos, bonificaciones de productividad y un sistema de sugerencias internas para mejorar los procesos, tal como había visto entre los trabajadores civiles estadounidenses. No pasó mucho tiempo para que el modelo se extendiera. Más de 4,000 exprisioneros abrieron sus propios negocios en los 10 años posteriores al final de la guerra, desde panaderías hasta pequeñas industrias, aplicando lo que aprendieron de quienes los habían golpeado no solo por la fuerza, sino por la lógica. El Plan Marshall trajo dinero, pero fueron estas mentes reformateadas las que sabían qué hacer con él, porque ya habían experimentado la aplicación práctica de la libertad económica, no en los libros, sino en la rutina. Entre 1950 y 1960, Alemania Occidental mostró tasas de crecimiento de más del 7% anual, reconstruyó su red ferroviaria, duplicó la producción de acero y creó un sistema de seguridad que combinaba la responsabilidad estatal y la iniciativa privada. Muchos de los gerentes de las nuevas industrias, curiosamente, habían sido prisioneros en los Estados Unidos. En entrevistas con periodistas británicos en 1954, varios empresarios alemanes atribuyeron su visión de gestión a los años pasados en el otro lado, donde el trabajo era voluntario pero eficiente. Uno de ellos, en Stuttgart, declaró: «Me di cuenta de que el respeto genera más disciplina que miedo. Aprendí esto de quienes me observaron, pero nunca me humillaron». En las zonas rurales, el impacto fue igualmente notable. Técnicas como la rotación de cultivos y el uso coordinado de maquinaria agrícola, observadas en los campos de Arkansas, se han implementado en regiones del sur de Alemania. En Württemberg, un ex cabo de infantería fundó una escuela agrícola comunitaria basada en los modelos que conoció en los centros educativos de los Estados Unidos. Su lema era claro: la tierra no obedece a ideologías, obedece a la inteligencia. Pero quizás el impacto más profundo se ha producido en las aulas y salas de redacción. Los exprisioneros que habían tenido contacto con los periódicos estadounidenses y con la libertad de criticar, regresaron obsesionados con un nuevo tipo de ciudadanía. Muchos se convirtieron en maestros, columnistas, defensores de la prensa libre. En 1949, uno de los fundadores de la radio pública de Alemania Occidental declaró en su discurso inaugural: «La voz del pueblo no es peligrosa, silencio, sí». También había sido prisionero en los Estados Unidos. La doctrina de la obediencia absoluta había sido reemplazada silenciosamente por la experiencia vivida de la duda constructiva. El resultado fue una nación que, a pesar de las ruinas, aprendió a reconstruir sin repetir, porque estos hombres habían demostrado, con sus propios ojos, que era posible ganar por acuerdo, y no por sumisión. La ironía histórica es brutal. Hitler envió a sus soldados a conquistar el mundo. Muchos regresaron con el mundo dentro de ellos, y ya no bajo órdenes. Por el contrario,
Llevaban la certeza íntima de que obedecer a una máquina eficiente de libertad era mejor que servir a un brillante sistema de opresión. La victoria estadounidense, por lo tanto, fue más allá de lo que imaginaba. No se detuvo en los puertos, no terminó en el campo, continuó en panaderías, periódicos, almacenes y escuelas, que brotaron en un suelo fertilizado no solo por dólares, sino por ideas. Y fue esta exportación involuntaria, sin panfletos, sin ocupación armada, sin propaganda, la que dejó la huella más duradera. Pero para comprender el alcance real de esta transformación, es necesario mirar un hecho olvidado. Entre las décadas de 1950 y 1980, al menos 17 de los parlamentarios que ayudaron a dar forma a la nueva democracia alemana habían pasado por campos estadounidenses durante la guerra. Ninguno de ellos se reincorporó a ningún movimiento autoritario. Porque una vez que ves el mundo en libertad, es imposible dejar de verlo. Y antes de que termine el guión, hay un último hecho que revelar. El impacto de esta contaminación ideológica no se ha detenido en Alemania. Pronto, los hijos y nietos de estos hombres, que habían conocido a Estados Unidos como prisioneros, se convertirían en ciudadanos de una nueva Europa. ¿Y qué llevarían en su sangre? Era mucho más que una historia de guerra. No fueron los acorazados en Norfolk, ni los bombardeos en Dresde los que realmente sacudieron los cimientos de la ideología nazi. El derrumbe se produjo sin pisoteos, sin humo, sin pancartas izadas en ruinas. Sucedió en silencio, en las miradas intercambiadas entre los prisioneros recién llegados y los guardias que ofrecían café, en las manos negras que firmaban órdenes de trabajo, en los buzones que llegaban a los campos con tarjetas navideñas escritas por niños estadounidenses. La mayor victoria de Estados Unidos en esa guerra no se midió en territorio conquistado, se contó en creencias abandonadas. Lo que resultó fue que el verdadero poder de Estados Unidos no radicaba solo en los arsenales, sino en los hábitos. En la producción en serie, eso parecía no detenerse. Al sonido del jazz que sale de una máquina de discos en una estación de ferrocarril rural. En el hecho de que una mujer podía volar un bombardero o comandar una línea de ensamblaje y aún así regresar a casa sin que se cuestionara su dignidad. Para los soldados entrenados en un régimen donde todo era orden, jerarquía y pureza racial, la visión de un país caótico, pero funcional, era más desconcertante que cualquier ofensiva. Y el detalle más devastador, todo se vivió de forma natural. Los estadounidenses no hicieron ningún esfuerzo por impresionar, simplemente vivieron. Y por eso mismo, lo impusieron. Un prisionero escribió, «En Alemania nos enseñaron que la disciplina era el alma de la victoria. Aquí, vi que la libertad es más eficiente». Otro, después de años en Camp Bowie, en Texas, confesaría, «Ganaron porque ni siquiera necesitaban convencer. Fue suficiente para demostrarlo». Lo que desintegró el mito de la superioridad alemana no fue el bombardeo de Hamburgo, sino el simple hecho de ver a un hombre negro operando un montacargas junto a un hombre blanco, sin que esto generara asombro, excepto por el prisionero, o ver a un joven de 19 años, con el pelo rebelde y una radio en el hombro, opinando sobre política como si fuera el dueño del país. Ningún general nazi había previsto esto. Estados Unidos no los derrotó por confrontación, los derrotó por comparación. Y fue esta comparación constante la que funcionó como un arma invisible pero letal, porque, a los ojos de quienes venían de una cultura basada en el control total, cada gesto gratuito era un shock, cada broma sobre el presidente en los periódicos, todas las fábricas que permitieron errores sin castigo inmediato, todas las escuelas que ofrecían libros, incluidos los que quemaron los nazis. Cuando terminó la guerra, el daño ya estaba hecho, no en mapas, sino en mentes. El campo de batalla más decisivo fue interno, y allí, Estados Unidos ganó sin tener que disparar, porque lo que vieron los prisioneros no fue propaganda, era la realidad, y esta realidad, aunque imperfecta, era más poderosa que cualquier promesa totalitaria. La fuerza de la democracia estaba en sus detalles, en la elección, en la duda, en la improvisación. Era una fuerza que el régimen nazi nunca pudo nombrar, y por lo tanto, no pudo combatir. Y antes de que esta historia llegue a su fin, queda un último fragmento por iluminar. Un diario encontrado en 1946, escrito por un oficial de las SS detenido en Camp Crossville, Tennessee. En una de sus últimas notas, escribe, «Estados Unidos no nos ha hecho doblegarnos. Ella nos hizo pensar. Eso es todo. Era irreversible.
El colapso del Tercer Reich no comenzó en Berlín, ni en los campos de batalla del Frente Oriental. Comenzó en silencio, en carros que cruzaban el campo estadounidense, en campos limpios en medio de Texas, en bibliotecas abiertas, al sonido de un coro en Navidad. La guerra ideológica que Hitler construyó con propaganda, disciplina y miedo, fue desmantelada pieza a pieza, ante una sociedad que no necesitaba gritar para funcionar. Estados Unidos no solo derrotó a Alemania con bombas y tanques, sino que destruyó su alma totalitaria con supermercados llenos, fábricas iluminadas y guardias sonrientes. La realidad estadounidense mostró que el poder no tiene que ser autoritario para ser absoluto. Ese orden puede nacer de la elección. Esa verdadera fuerza es silenciosa, cotidiana, no negociable. La mayor lección de este viaje es brutal en su simplicidad. En guerras prolongadas, la logística triunfa sobre la ideología. Es más, el volumen triunfa sobre la doctrina. Una sociedad que produce al ritmo de un imperio, que integra a mujeres, negros y civiles en su engranaje productivo, que alimenta incluso al enemigo. Esta sociedad no necesita tanques invencibles. Es, en sí mismo, invencible, como admitió el general Heinz Guderian, uno de los arquitectos de la guerra relámpago. Fuimos derrotados por camiones. Cuando nos dimos cuenta, había más motores estadounidenses que soldados alemanes. Si esta historia te impresionó, si valoras la investigación y reconstrucción de la verdad histórica, disfruta de este video, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el próximo evento devastador de la Segunda Guerra Mundial. Comenta a continuación, ¿cuáles fueron los datos más impactantes que descubriste hoy? ¿El número de prisioneros? ¿Navidad con tarta de manzana? ¿O la frase final de un general que admitió la derrota con una estadística? No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Porque como aprendiste hoy, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.